Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de técnicas para medir la composición corporal y vamos a ver si realmente son fiables los aparatos, especialmente caseros, de bioimpedancia. Cuando hablamos de composición corporal, creo que en el mundo del deporte está bastante claro que es uno de los índices más importantes para valorar, vamos a decir, el estado nutricional de los deportistas. Cada disciplina deportiva puede requerir unas condiciones especiales, más masa muscular, menos porcentaje de grasa, es decir, todo eso dependerá de nuestro deporte, del que realicemos habitualmente. A nivel profesional es muy frecuente que oigamos hablar, no, es que la bioimpedancia no tiene, pues es mucho menos fiable que la antropometría. ¿Qué es la antropometría? Porque creo que la bioimpedancia más o menos ya todos la vamos asociando a esas básculas inteligentes, por decirlo de alguna manera, que nos calculan los diferentes porcentajes de la composición corporal. La antropometría, que es lo que se hacía, lo que se ha hecho toda la vida antes de que existiesen este tipo de básculas, consiste en tomar diferentes medidas en el cuerpo del deportista, pliegues cutáneos para valorar la cantidad de grasa, diámetros, distancias, diferentes tipos de medidas que todas sumadas y a través de algunas fórmulas predictivas nos indican el tipo de composición corporal, es decir, si hay más masa muscular, si hay más grasa, pero no somos capaces de medir otros factores que sí mide la bioimpedancia, como por ejemplo el porcentaje o la cantidad de agua corporal. ¿Por qué? Pues porque la bioimpedancia lo que hace es pasar una corriente eléctrica muy suavecita, no se nota, que recorre el agua del cuerpo y entonces es capaz de decirnos dónde hay agua y dónde no. ¿Dónde no hay nunca agua? En la grasa, en la masa grasa. Sin embargo, la masa muscular acumula mayor cantidad de agua. Y este es un dato que nos sirve bastante para saber interpretar los datos que nos da en los aparatos de bioimpedancia. Es decir, si vosotros vais a tener un aparato casero, que os dé también el porcentaje o la cantidad de agua entre los datos. Cada vez son más completos los aparatos de medición caseros y tienen más datos, pero evidentemente hay que aprender a interpretarlos, que eso es algo bastante importante. Volvemos a la antropometría y la vamos a comparar con la bioimpedancia. Esto hay cantidad de estudios publicados que comparan ambos métodos para saber, esto son cosas que evidentemente se utilizan sobre todo en el deporte profesional y que a nivel amateur no se utilizan tan frecuentemente, pero que nos pueden dar pistas, ¿no?, de cómo nosotros tenemos que utilizar esos aparatos caseros. La diferencia que existe entre tomar las medidas de composición corporal con los aparatos de bioimpedancia o con la antropometría, en algunas ocasiones se ha demostrado, en muchas de ellas, que la diferencia es abismal. Es decir, un mismo deportista con una misma composición corporal nos puede dar datos completamente diferentes dependiendo de cómo se tomen esas medidas. Entre las ventajas y los inconvenientes de un método o el otro, la antropometría y la bioimpedancia, tenemos bastantes diferencias también. Es decir, si vamos a elegir un método de valoración de composición corporal. En el caso de la antropometría, toda la técnica depende, o todas las mediciones obtenidas dependen de la persona que toma esas medidas, que si no está suficientemente entrenada, puede cometer bastantes errores. Es decir, cuando yo pellizco para obtener la medida de un pliegue,
imaginaros que yo me estoy pellizcando aquí la piel, pues no es lo mismo que yo coja hasta aquí abajo que yo coja una pincita de aquí arriba. Las medidas principales pues se toman a nivel del abdomen, de la zona de la espalda, por ejemplo, cercana a la escápula, de los pliegues de los bíceps, tríceps, es decir, son diferentes medidas que sumadas nos dan, vamos a decir, esa realidad, ¿no?, del deportista en cuanto a composición corporal, pero que puede ser una falsa realidad, es decir, dependiendo de cómo la persona que toma las medidas lo haga. Como os digo, hace falta entrenamiento y es importante que los aparatos que se utilizan estén también perfectamente calibrados. Ahí tendríamos una similitud con las básculas de bioimpedancia, que también es muy importante que estén bien calibradas, que el suelo sea firme, es decir, que no bailen, para que esa medida sea más realista, más veraz, y por supuesto que depende de otros factores. La máquina va a hacer pasar la corriente, pero claro, no es lo mismo que pase solo por los pies que pase por los pies y por las manos. Hay diferentes tipos de básculas. A mayores puntos de contacto, mayor fiabilidad de esas mediciones. ¿Esto por qué os lo digo? Porque generalmente las básculas caseras solo tienen medición a través de los pies. Es como una báscula de medir el peso normal, solo que con las plaquitas donde se colocan los pies. Además, las básculas de bioimpedancia se deberían tomar las medidas siempre en las mismas condiciones. Vale, pues yo lo hago siempre a la hora de levantarme de la cama, pues después de ir al baño. Perfecto, ya tenemos un momento reproducible. Pero, ¿qué ocurre? Que le afectan otros factores. Por ejemplo, si se ha comido antes, si se ha bebido, si se ha realizado ejercicio físico, en el caso de las mujeres, la etapa del periodo reproductivo, es decir, hay muchos factores que pueden afectar a esas mediciones, que hay que tenerlos en cuenta. Por eso se suele recomendar, como os acabo de decir, tomar las medidas siempre intentando que las condiciones sean lo más parecidas posibles. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa generalmente es la evolución, no las medidas en un momento determinado. Y eso también puede ser una diferencia entre la antropometría y las básculas de bioimpedancia, la facilidad de uso. Para hacer mis medidas antropométricas necesito a alguien que me las haga. Si yo quiero tomar mis medidas con una bioimpedancia, lo puedo incluso hacer en casa, aunque también os adelanto que hay muchísimos estudios que comparan diferentes básculas de medidas por bioimpedancia y que nos dicen que las diferencias de medición entre unas y otras también son abismales. Generalmente, estos estudios de los que os hablo nos dicen que las básculas de bioimpedancia tienden a sobreestimar el porcentaje de grasa de los deportistas. De hecho, sería necesario que esa báscula tuviese, vamos a decir, una tecla de diferenciación, que lo tienen ya muchas, que sería personas normales, vamos a decir, y deportistas o atletas, personas que tienen ya cierto desarrollo de la masa muscular. ¿Por qué? Porque se ha visto que evidentemente estas básculas están calibradas de fábrica para personas que no están excesivamente musculadas y en esos casos, por ejemplo, índices como el índice de masa corporal, que es facilísimo de utilizar, nos trampean. Un deportista con mucha masa muscular puede tener un porcentaje de grasa bajísimo y tener un índice de masa corporal correspondiente a obesidad. ¿Ese deportista es obeso? No. Lo que tiene es un desarrollo enorme de la masa muscular frente a otra persona del mismo peso cuya composición corporal es principalmente grasa. Creo que se entiende un poco la diferencia. Bueno, pues en este caso las básculas de bioimpedancia nos pueden engañar un poco.
A veces, evidentemente, no me va a poner que tengo un porcentaje de grasa corporal de un 30% cuando tengo un 15%, pero sí me podría poner un 20 o un 20 y pico. Y eso a veces, pues en personas que están ahí pensando, tengo que bajar el porcentaje de grasa corporal, tengo que bajarlo, bueno, pues a veces nos puede conducir a errores, ¿no? A errores de concepto. Pues igual es una persona que ya tiene un porcentaje de grasa corporal muy bajo. Visualmente eso también se nota. Es decir, si a mí me da unos datos la báscula que yo sospecho que no son muy exactos, visualmente yo me estoy viendo en el espejo también. Y aquí está, o entra a jugar parte, eso que os decía del agua corporal. En esas básculas caseras de bioimpedancia es importante que tengamos en cuenta el agua, porque si nosotros vemos que el porcentaje de agua aumenta mientras vamos haciendo controles, que esto es lo interesante, tenemos un punto de partida y podemos hacer un seguimiento. Si vemos que el agua aumenta, es un indicativo de que la masa muscular está aumentando, porque la masa muscular acumula agua, se la guarda. Sin embargo, la grasa no guarda nada de agua, y esa es la principal diferencia. Además, un aumento del porcentaje de agua en deportistas nos indica que existen, vamos a decir, unos buenos depósitos de glucógeno, porque esa glucosa que se almacena en forma de glucógeno retiene también bastante cantidad de agua. Es decir, paralelo al dato que me da la báscula de masa muscular, tendría que ir también el aumento del agua corporal. Si se producen datos un poco extraños, es decir, la grasa no baja, el agua ha bajado, pues igual es que no me está midiendo bien la grasa, pero tampoco está aumentando la masa muscular. A veces, cuando las medidas son en porcentajes, también pueden resultar equívocas, porque si uno aumenta, el otro baja. Siempre, o sea, masa magra y masa grasa se complementan y hacen el 100% de la composición corporal. Por lo tanto, si uno baja, el otro siempre va a subir. Por lo tanto, ¿son fiables o no son fiables las básculas de bioimpedancia caseras? Podríamos decir que no nos valen para dar un dato fiable exacto, es decir, imaginaros que a mí me tienen que validar estadísticamente mis datos de composición corporal. Pues las básculas de bioimpedancia caseras no son excesivamente fiables en la exactitud, pero me valen perfectamente para hacer un seguimiento de la evolución. Es decir, yo conozco mi punto de partida, conozco a dónde quiero llegar y veo cómo va cambiando o cómo va evolucionando mi composición corporal. Y para eso, evidentemente, pues son muy útiles, porque lo podemos hacer en cualquier momento o cualquier día de la semana sin depender, bueno, pues de tener que ir a algún sitio a hacer esa medición. Por lo tanto, ahí sí que le podríamos dar un buen uso, que hay aparatos muy sencillos y muy complejos, pero para seguir la evolución nos sirve, yo diría que casi cualquiera. Si tiene modo atleta, aún mejor, porque va a ser bastante más fiable. Así que espero que este vídeo sirva de ayuda, que sé que sois cada vez más los que tenéis este tipo de básculas en casa. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.